Es tiempo de TVC Noticias, amigos queridos, buenos días. Miércoles, mitad de semana, María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert, amigos? Muy buenos días. Avanzan los días también y nosotros siempre listos con lo más destacado. Bueno, hay que mandarles un abrazo, que el día sea lleno de buenas bendiciones, desayune rico y salga con el tiempo porque el tráfico en la ciudad de Quito, Maurito Valencia, que acaba de llegar, nos dice terrible. Hay mucho, pero mucho tráfico en la ciudad. Así es, además tenemos 9 grados centígrados aquí en la ciudad capital. En algunos puntos hay cielo nublado, en otros ya se va despejando, así que tome las precauciones del caso, que aquí el clima es muy cambiante. Así es, la Cancillería afirma que Jorge Glass permanece en la Embajada de México en Quito. Esto tras presuntas alertas de fuga, Robert y amigos. Además se anuncia la llegada de delegaciones mexicanas a nuestro país. Veamos. Que el ex vicepresidente Jorge Glass continúe en la Embajada de México en Quito, asegura la Cancillería tras mantener conversaciones con los representantes de dicha sede diplomática. La aclaración se da luego de alertas de un supuesto intento de fuga. Quisieron redoblar los controles en la frontera con Colombia. Estamos realizando los controles en todos los pasos, no únicamente en los pasos regulares, en los pasos irregulares que tenemos aquí alrededor del cordón fronterizo. Sobre Jorge Glass existe una orden de captura. El ex vicepresidente es requerido por la justicia en las investigaciones por desvíos de fondos en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del año 2016. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, informó que existe un canal diplomático directo y fluido con México y que en los próximos días se recibirá una delegación de dicho gobierno para tratar asuntos bilaterales. Desde diciembre del año pasado, Jorge Glass se encuentra en la Embajada de México en Quito en calidad de huésped. Ha solicitado un asilo diplomático, pero hasta la fecha no hay respuesta. La vigilancia en Ecuador en este momento estaría reforzada por estar bajo un conflicto armado interno. Una fuga en estas condiciones podría generar problemas políticos, diplomáticos y de seguridad. Sin embargo, estas prácticas no son nuevas. Su coidearia María de los Ángeles Duarte, también requerida por la justicia, fugó del país en agosto del año 2020 desde la Embajada de Argentina. Informó Valeria Navarro. Más noticias. El excontralor Pablo Celi, quien cumple una condena de 13 años por el delito de delincuencia organizada, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral tras incurrir en una infracción grave. Durante su administración, la Contraloría emitió un informe vinculante que disponía al Consejo Nacional Electoral revocar la personalidad jurídica de movimientos políticos de alcance nacional. Según el Tribunal Contencioso Electoral, esto vulneró el artículo 279 del Código de la Democracia, por lo que se sancionó a Celi con $20.000 y además la pérdida de sus derechos políticos por 4 años. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Manabí, donde asistió a la ceremonia de celebración de la fundación de la capital de Puerto Viejo. El primer mandatario se refirió sobre temas como la consulta popular y atención a zonas afectadas por las lluvias en el territorio manabita. Veamos. En primera fila estaban algunos ministros y varias autoridades locales como provinciales. En este salón se realizó la sesión solemne en la que Puerto Viejo celebraba 489 años de fundación. El presidente de la República fue invitado y asistió. En su discurso indicó lo que han realizado como gobierno ante las pérdidas que han dejado las fuertes lluvias en las últimas semanas. En todo Manabí hemos desplegado brigadas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para atender a todos los afectados por la temporada invernal. Asimismo, en ese evento de la capital de la provincia de Manabí, señaló el trabajo que están ejecutando contra la delincuencia y grupos terroristas y lo que se necesita para darle más contundencia a la lucha para que regrese la paz al país. La consulta popular es el mecanismo para garantizar y mantener todo lo que hemos conseguido en este combate a las mafias narcoterroristas. Juntos construimos el futuro, el desarrollo y fortaleceremos a la democracia. Por su parte, el alcalde Javier Pincay agradeció al gobierno por el respaldo que han tenido y asimismo especificó los montos que han conseguido como cabildo para obras. Esperamos invertir 188.5 millones de dólares en proyectos que incluyen obras sanitarias donde nunca antes había, como es la zona norte de Puerto Viejo. Esta fue parte de la agenda del primer mandatario en tierra manabita durante este martes.
informó Charlie Pisa. Bienvenido a Ecuador en Democracia, un espacio donde el Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado. Empezamos. Ecuador en Democracia. Los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, medios digitales y empresas de vallas publicitarias podrán inscribirse como proveedores de promoción electoral en el referéndum y consulta popular 2024, del 11 al 17 de marzo, ingresando a www.cne.gov.es. Descarga el formulario, llénalo y adjunta los requisitos en formato digital. Recuerda que, si eres miembro de una junta receptora del voto, debes capacitarte de manera obligatoria. Si no lo haces, se aplicará una multa de $46. Si no asistes a conformar la junta electoral, tendrás una multa de $69. Y si abandonas la mesa electoral el día de las elecciones, la multa será entre $5.060 a $9.200. El dato electoral. Los cambios de domicilio que se realizaron en el exterior hasta el 9 de enero de 2024 aplican para el referéndum y consulta popular 2024. Los efectuados posterior a esta fecha entrarán en vigencia para las elecciones generales de 2025. Encuentra más información en nuestras cuentas oficiales www.cne.gov.es y en CNE App. Hasta la próxima. En Democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. Más para contarles, con 95 votos a favor se aprobaron las reformas a la ley del IES, que entre otras cosas modifica su directorio de 3 a 5 miembros. Pero ¿qué pasa con la deuda que tiene el Estado con la seguridad social? Veamos. Todos, a excepción de la bancada oficialista ADN, votaron a favor de las reformas a la Ley de Seguridad Social. El principal cambio es aumentar de 3 a 5 los miembros que integren el directorio del IES. Van a estar representados y van a ser elegidos por sufragio, tanto los representantes de empleadores, de jubilados, de afiliados dependientes y de afiliados voluntarios. El único que enviaría... se elegiría vía una terna, es el delegado del Ejecutivo y se elegiría en la Asamblea Nacional vía resolución. Si bien los trabajadores tendrán más representación, para Henry Llanes, quien presentó esta iniciativa ciudadana, la ley aprobada perdió su esencia, porque seguirá siendo el delegado del Ejecutivo, el presidente del directorio. ¿Cómo el gobierno, si controla el Seguro Social, si controla el Banco del IES, cómo el gobierno se va a cobrar a sí mismo esa enorme deuda? Además, en la ley se eliminó la propuesta de que el Estado, como forma de pago, entregue transferencias de acciones de empresas o de entidades financieras. Hoy, ¿cuál fue el argumento que dijeron desde la comisión? Es de que pueden darles acciones que son no buenas, llamemos de los ferrocarriles del Estado, que sea de TAME, y eso es lo que hoy dijeron, vea, en definitiva no vaya aquello. Pero ¿cómo queda ahorita el tema del repago? No hay nada, eso depende de la voluntad del presidente de la República. Sin embargo, hay quienes consideran que la ley sí obligará al Estado a pagar su deuda a través de la disposición transitoria segunda. Lo que establece es que en 4 meses tiene de plazo para poder conciliar la deuda, sentarse y ver cuál es el monto real de deuda. Si en estos 4 meses se establece un cronograma, es obligación del Estado poder ir saldando esta deuda dentro de los presupuestos de cada año. ¿Cuánto debe el Estado al IES? No se conoce con exactitud. Por ello, el Ministerio de Finanzas y el director general del IES deberán sincerar las cifras, acordar un plan de pagos en un plazo máximo de 10 años. Pero como se dijo en un inicio,
El oficialismo se abstuvo en estas reformas y es muy probable que desde el Ejecutivo llegue un veto parcial o una objeción total y el proyecto no pueda ser tramitado en un año. Informó Valeria Navarro. Y es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atraviesa, amigos, la peor crisis de su historia, con una deuda que asciende a los 10.000 millones de dólares, una serie de pugnas políticas en el Consejo Directivo. Esta entidad busca encontrar salidas al caos financiero que amenaza con llevarlo a la quiebra. ¿Qué decisiones han bajado este presupuesto? Aquí le contamos. La crisis que sufre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha rebasado los límites imaginables. Desde hace más de una década, el IES se encuentra luchando por sobrevivir a una millonaria deuda que amenaza con desaparecerlo. El monto de la deuda es de 10.051 millones de dólares, por concepto del 40%, por intereses, por la no devolución del IVA y también por la deuda de salud. Extender los beneficios de salud a los hijos de los afiliados, indican analistas, fue uno de los desencadenantes del caos financiero que actualmente vive esta entidad. Lo grave de esto, más allá de lo positivo que puede sonar socialmente, es que no se hizo con ningún financiamiento. Y eso ha ido minando poco a poco el Fondo de Salud y ha hecho pues que los hospitales y clínicas del IES se encuentren desprovistos de medicinas y de implementos básicos. A ello se suma que en el gobierno de Rafael Correa, el Estado desconoció el pago del 40% de los aportes para los afiliados. Y en ningún país del mundo funciona el sistema de reparto sin la contribución del Estado. Además, desde el 2007 se ha registrado un desmesurado incremento del personal que labora en el IES, lo cual ha minado su sostenibilidad presupuestaria. Y no pues llenarle de una burocracia innecesaria y hacer trámites que lo único que hacen es dificultar y demorar la prestación de los servicios a la seguridad social de afiliados y jubilados. Y como si no fuese suficiente, los administradores del Banco del IES realizaron una serie de inversiones que fracasaron, generando enormes pérdidas para la institución. Se han hecho varias inversiones de bienes inmuebles, sobre todo en construcción, que muchas de esas están abandonadas y obviamente son inversiones que muy difícilmente la seguridad social las va a poder recuperar. Encontrar salidas a la crisis parece una tarea casi imposible. Sin embargo, indican, es un deber cívico del Estado y de la ciudadanía mantener con vida a esta imprescindible prestación social. Informó Álvaro Terán. Más noticias. Varias bancadas de la Asamblea Nacional han expresado su interés por fiscalizar a las élites políticas y legislativas involucradas en el caso de delincuencia organizado denominado Purga. ¿Cómo se llevarán a cabo las investigaciones? Aquí le contamos. En la Asamblea Nacional no se habla de otra cosa que no sea el caso Purga. En la jornada de este martes, los legisladores de Construye intentaron por segunda ocasión cambiar el orden del día para apoyar la gestión de la fiscal general. Sin embargo, fracasaron en su intento. Nos niega el cambio del orden del día nuevamente. Eso representa, sin duda alguna, una agenda plenamente identificada de un termómetro hacia un posible juicio político de la fiscal general del Estado. La bancada de Construye responsabilizó a la presidenta encargada de la Asamblea, Viviana Veloz, de bloquear sus aspiraciones. Recuerden el día jueves, de la misma manera actuaron de una manera no objetiva para que de un momento a otro, en menos de un minuto, se cierren las votaciones y muchos compañeros asambleístas se quedaron sin votar. Los asambleístas correístas no prestaron atención a estas acusaciones e indicaron que a través de la Comisión de Fiscalización investigarán a los involucrados en este caso de delincuencia organizada. Convocamos el viernes a María Josefa Coronel, exdirectora de la Judicatura del Guayas, que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por meterle la mano a la justicia. Y que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca con detalle las responsabilidades políticas y administrativas de aquellos que, utilizando la calidad de asambleístas, se beneficiaron o beneficiaron a terceros, torcieron sentencias o pretendieron hacerlo.
Si tiene el asambleísta Ronnie Aliaga que comparecer a la comisión, ser investigado, pues será investigado. En los pasillos de la Asamblea también se hablaba de la creación de una comisión ocasional que investigue estos casos. No obstante, esa pretensión parece haberse desvanecido. Como fiscalización quisimos hacerlo, sin embargo se nos ha dicho que esto ya está en fiscalía, e inclusive conocemos que un ex asambleísta está detenido, entonces no podemos ir más allá de aquello. Estamos tratando de vincular el caso directamente Purga con el manejo de la justicia. En un plazo máximo de 60 días, la Comisión de Fiscalización deberá presentar un informe pormenorizado sobre las responsabilidades políticas identificadas en los casos Purga y Metástasis. Informó Álvaro Terán. En 2 meses se podría dar la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral tras el pronunciamiento de la Procuraduría. La idea de que no se pueden ser removidos en funciones por estar en periodo electoral pasó a segundo plano. Veamos. La permanencia de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral CNE sería cuestión de meses, una vez que la Procuraduría General del Estado dio luz verde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que continúe con el concurso para la renovación parcial del organismo, dejando sin piso el hecho que al estar en periodo electoral no pueden ser removidos. Hay que cumplir lo que manda la Constitución, que obligue a la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral, 3 en un periodo, 2 en el otro. Y con esta teoría que asustó a ciertos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, simplemente no hicieron los concursos. Y ellos están en funciones prorrogadas ilegalmente desde hace más de 4 años. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, lamenta que el interés de la clase política ha mantenido a los actuales consejeros en funciones. Porque tienen un Consejo Nacional Electoral que es ciego, sordo y mudo en el control del gasto electoral. La responsabilidad recae en el Consejo de Participación, que tendrá que sortear algunos inconvenientes, como es completar la comisión de selección del concurso, tomando en cuenta que un comisionado renunció y su suplente está siendo procesada en el caso Purga, encontrándose prófuga de la justicia. No es solamente la comisionada ciudadana de selección, sino también falta el delegado de la función legislativa. Nosotros estábamos esperando este pronunciamiento para ya también solicitar a los delegados de la función legislativa. Eso es algo que el día de hoy también ya lo he procedido a solicitar a la función legislativa para que me envíe, en este caso, a 2 delegados, porque no está ni el principal ni el suplente. Falta de posesionar el de la función judicial. Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, recuerda que tendrán que sortear otras dificultades por recursos presentados. Y pues ahora con la nueva sentencia del 19 de enero es algo que tenemos que analizar para ver con qué reglamento sería el que queda. Si es que es el reglamento con el que se inició, entonces ya faltaría pues la fase de la prueba oral, en este caso, impugnaciones, y eso sería básicamente. Calcula que en 2 meses culminará la tarea encomendada. El momento que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me notifique que han terminado mis funciones, yo me retiraré. He cumplido con mi país. E inmediatamente se iniciará con la segunda fase de renovación, informó Héctor Romero. Alrededor de un centenar de agresiones se registraron en el último proceso electoral, incluso con la pérdida de vidas humanas, como fue el caso del presidenciable Fernando Villavicencio. El Observatorio Ciudadano de Violencia Política ha sido quien ha efectuado el estudio y espera que las conclusiones sean acogidas por los poderes del Estado para tomar correctivos. Las elecciones anticipadas 2023 son calificadas como las más violentas en historia del Ecuador por el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, con 92 agresiones a la integridad y a la vida. Aquí se incluyen 13 asesinatos, entre los que está el de Fernando Villavicencio, candidato presidencial. 13 asesinatos a lo largo de un proceso electoral jamás ha existido. ¿A candidatos o a activistas políticos o dirigentes políticos, pues, o alcaldes, del caso de Enriago, ¿no? Más allá de que sea, en ese caso, pues parte de un conflicto que está trasladado a la política, del conflicto entre bandas del narcotráfico. La investigación se clasificó en 3 parámetros: agresiones contra la integridad y la vida, violencia política de género
y acciones o manifestaciones que atentan principios de igualdad y no discriminación, contemplados en la Constitución de la República. Dentro de la violencia política por razones de género hemos detectado que al ser una campaña sumamente corta y en su mayoría digital, la mayor causal que se determina ahí es la número 7 del artículo 280 del Código de la Democracia, que es la difusión de imágenes, videos o mensajes con estereotipos de género que buscan desacreditar la imagen de las candidaturas. En este caso de las mujeres que estuvieron tanto en candidaturas con binomios presidenciales como quienes estuvieron como candidatas a la Asamblea Nacional. No solo se quieren quedar como críticos, por eso lanzan algunas sugerencias. Al Ejecutivo, en realidad, el plan de seguridad no puede estar fuera de lo que contempla el proceso electoral. El plan de seguridad debe ser integral y debe precisamente prever este tipo de hechos que generaron que la ciudadanía tenga riesgo y que también tenga miedo de ir a votar. Al Legislativo estamos recomendando, entre otras cosas, una reforma integral al Código de la Democracia que incluya la vigilancia del financiamiento electoral, de dónde viene ese financiamiento y por qué las organizaciones políticas también pueden correr riesgos dependiendo de si están o no están recibiendo dinero que venga inclusive proveniente del crimen organizado. Le indicaba, doctor, hay intereses políticos que de pronto a alguien no le interesa que se den cambios. Bueno, pueden existir, y si es que existen, pues es una de las barreras que hay que vencer. Y hay que vencerlo desde la sociedad civil, desde los propios actores. El tiempo apremia. Saben que para el referéndum y consulta popular será complicado tomar correctivos, informó Héctor Romero. 7:19 en la mañana, la ley para enfrentar el conflicto armado que sube el IVA desde el 1 de abril próximo se publicó este 12 de marzo en el registro oficial y entró ya en vigencia. La reforma legal incluye algunas medidas de recaudación como el incremento hasta el 5% al impuesto de salida de divisas. Veamos. Este martes 12 de marzo fue publicada en el primer suplemento del registro oficial 516, la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Así, entra en vigencia casi un mes después de que el Pleno de la Asamblea Nacional se allane tácitamente al veto parcial del presidente de la República, Daniel Noboa. Recordemos que la normativa dispone el alza del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 13% de manera permanente, pero también permite que el Ejecutivo la eleve hasta el 15% con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que es justamente lo que ocurrió. Este valor diferencial será tributado por los ecuatorianos desde el 1 de abril próximo. A través de esta ley, también se sube el impuesto a las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Se exige una contribución temporal del 3,25% sobre las utilidades netas del 2022 para grandes empresas y el incremento de hasta el 5% al impuesto a la salida de divisas. El gobierno nacional pretende obtener en general 1.400 millones de dólares para financiar este conflicto armado interno que busca luchar contra el crimen organizado, informó Maite Morán. Más noticias. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, defiende la sentencia en contra del alcalde Pavel Muñoz por realizar proselitismo político en las pasadas elecciones presidenciales. Además, niega tener impedimento alguno para ejercer un cargo público. Luego que el Tribunal Contencioso Electoral resolvió que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pague $9.200 y pida disculpas públicas por la grave infracción electoral cometida al realizar proselitismo político en las pasadas elecciones presidenciales a favor de la candidata del correísmo Luisa González, el burgomaestre demandó realizar un análisis de la legitimidad de lo actuado en vista de que el juez Joaquín Viteri tendría un impedimento para ejercer cargo público por deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto según un certificado del Ministerio de Trabajo. Mínimamente la legitimidad, que también eso es importante, ¿no? Y no solamente las cosas tienen que ser legales, tiene que haber una legitimidad de por medio. Y mínimamente me parece que la legitimidad está golpeada. Ante ello, el juez Viteri salió a aclarar que no tiene dicho impedimento. Así lo corrobora un certificado de esa misma cartera de Estado. Eso es falso, porque yo justamente he circulado una certificación con fecha de ayer, en donde establece que justamente no tengo ningún impedimento de ejercer la función pública.
En este marco sostiene que la sentencia es legítima y la defiende señalando que está completamente apegada a lo que establece la ley orgánica electoral. El señor alcalde debe revisar la ley orgánica electoral, Código de la Democracia. Él tiene que ser o bien asesorado o revisar la ley. Resalta que se decidió una sentencia proporcional, es decir, únicamente la multa pecuniaria y las disculpas públicas, más no la destitución. Porque, de acuerdo con la propia Constitución, a la función electoral le corresponde garantizar los resultados del sufragio. Y él fue electo alcalde de Quito. Entonces, yo tengo que respetar la voluntad popular por mandato de la Constitución. Sin embargo, el burgomaestre ha señalado que analizará la posibilidad de apelar la sentencia. Espero yo que tener una instrucción de mi abogado. Ustedes saben, yo he dado la procuración de la defensa, creo que es lo que corresponde. Y si es que él plantea que la apelación sea el mecanismo, evidentemente iremos por eso, porque creemos que hay justicia en buscar que se razone adecuadamente. Ahora, que lo apele, ese es su derecho. Será el Pleno el que tome la decisión que corresponda. Yo no intervendré en el Pleno del Tribunal. En Quito informó Adriana Rojas. Guayaquil y las principales ciudades del país han registrado en este primer trimestre del 2024 un descenso en las cifras de muertes violentas. Los ciudadanos aseguran que de a poco ha ido disminuyendo los sicariatos en sus barrios. Fueron dos decisiones que el presidente Daniel Noboa adoptó para contener la ola de violencia que vivía el país a inicio de 2024. En 2023 hubo un repunte de casos de asesinatos. Oh, si fue una balacera, loco. Una balacera, ¿sí o no? Pero con la declaratoria de estado de excepción y también con la guerra interna contra grupos terroristas, logró que los militares y la Policía Nacional apliquen mano dura en las calles y cárceles. Fueron los primeros 100 días del régimen y los resultados en esta materia ya se observan en el gobierno. Y de eso le consultamos a Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Esto ha sido, creo que, la estrategia más visible dentro de lo que ha realizado el gobierno en estos 100 días. Entonces, lo que se puede quedar en estos 100 días es la declaratoria del conflicto armado, que sin duda la contención, o al menos cómo había rebasado las capacidades de respuesta de la policía, eran necesarias. Pero veamos como ejemplo lo que está pasando en cuanto a crímenes en Guayaquil, según información publicada por Segura EP, entidad que coteja datos con la Policía Nacional. Revela cómo ha bajado el número de sicariatos hasta el mes de marzo del presente año, dejando así hasta el corte de los primeros 10 días de 2023, 365 homicidios, y hasta la misma fecha de 2024. Esto disminuyó a 241. Evaluar si es que realmente mantener a las Fuerzas Armadas en territorios priorizados es un ejercicio que va a dar resultados en el mediano plazo. O tener a las Fuerzas Armadas para realizar estos ejercicios de control podrán ser quizás un poco más largos que el resto. Mientras que los ciudadanos en las calles también ven cómo paulatinamente esto ha mejorado en sus barrios, donde el año pasado no podían en ocasiones ni salir de casa. Ya estaba como que estábamos en la pandemia, que encontrábamos los muertos por ahí botados. Y entonces ya como que se estaba haciendo costumbres. Y ahorita sí está disminuyendo bastante. Ayer no se escuchan tantas noticias de que la gente no podía salir al centro, no salían con las familias a comer los fines de semana. Ahora ya se siente más tranquilidad. Con eso ven que la situación que se vive ahora es más tranquila que el año anterior, donde muchos fueron testigos de asesinatos a toda hora del día, informó Charlie Pisa. Un equipo de Televicentro ingresó a barrios como La Guacharaca y Palma Real, frontera con Colombia, para evidenciar el trabajo de las Fuerzas Armadas en esas zonas consideradas de mayor peligrosidad. Cabecillas de organizaciones criminales han levantado en Esmeraldas construcciones en puntos estratégicos desde donde daban órdenes para cometer sicariatos o extorsiones. Desde los aires se pueden ver las construcciones. Es La Guacharaca, uno de los barrios más pobres de Esmeraldas y considerado el más peligroso. Una verdadera fortaleza se levantó a un costado. Hablan a voz baja del negro Willy o del comandante Willy, líder de los tiguerones, quien se encuentra prófugo de la justicia y a quien pertenecería esta pequeña mansión con piscina.
Para su construcción expropió a los dueños del terreno y contrató mano de obra para la cancha y las escalinatas. Vivía con su seguridad, unas 50 personas, hasta que llegaron los militares a buscarlo. No lograron sacar la droga, ni los muebles, tampoco los electrodomésticos. Se les olvidó una televisión de 75 pulgadas. Y aquí daban diferentes órdenes para que hagan secuestros, hagan muertes y hagan extorsiones y todo lo que tiene que ver con sicariato en el sector de Esmeraldas. Los moradores se han acostumbrado a vivir con la presencia de los militares. Entran a las casas en búsqueda de droga o dinero mal habido. Nuestra presencia es incómoda. Tratamos de conversar, pero es mejor guardar silencio. ¿Podemos conversar? No me quiero meter en problemas con nadie. No. ¿Por qué? ¿Meterse en problemas por qué? O sea, no. Nos miran desde las terrazas. Llama la atención que haya viviendas de lujo en un sector donde ni siquiera tienen agua potable. Hay quienes se arriesgan a hablar. Y es que les duele lo que está sucediendo. Me cuenta, me mataron mi sobrino. ¿Ah? Me mataron mi hermano. No hice nada. ¿Por qué? Por la mafia. ¿La mafia de qué? Mi mamá, la de los NN. ¿Qué mafia es esa? Abandonamos ese barrio y a bordo de una lancha en San Lorenzo atravesamos el manglar. Hay embarcaciones que transportan combustible. El Océano Pacífico se convierte en la zona perfecta para transportar alcaloide. Llegamos a Palma Real, límite fronterizo con Colombia. Es parte de la ruta de narcotraficantes y contrabandistas. Las casas de madera fueron levantadas en medio del agua y de eso se aprovechan las organizaciones criminales. Los malos, como los llaman, se han ido desde que llegaron los militares. Les dicen que les vienen a cuidar. Pero ellas fueron y no han vuelto más. No hay agua potable ni energía eléctrica y la atención en salud es escasa. Casi medicina no hay. Llega, pero se acaba rápido por lo que la población eran 200 casas, ahora son 615 casas. Desde el último estado de excepción se han reforzado los controles. La consigna es proteger a la población y frenar las actividades ilegales enraizadas en una provincia que ha tenido ancestralmente que convivir con ellas. En nuestra próxima entrega conoceremos cómo se va reactivando de a poco la economía en Esmeraldas. Con cámaras de Luis Fernández en San Lorenzo, informó Marilyn Jaramillo. 7:30 en la mañana, el INOCAR pronostica aguaje y mareas altas en Guayaquil que podrían provocar inundaciones en zonas cercanas al río Guayas, pese a la no presencia de lluvias. Así que preste atención. El director del Instituto Nacional de Oceanografía de la Armada explica que áreas situadas a orillas del río Guayas podrían verse afectadas por inundaciones. Esto por dos situaciones naturales que coinciden en estos días. En la actualidad, el presente proceso es un aguaje máximo, entonces se observan amplitudes mayores de marea. Y asimismo tenemos el desarrollo de un oleaje que está presente desde hoy hasta el día 14 y que básicamente está presentando amplitudes de ola en la parte continental de hasta 1.70 metros de altura y en la parte insular de aproximadamente 2 metros, con periodos de 18 segundos que al reventar en las zonas costeras genera condiciones, en este caso, que podrían afectar. Es así que áreas como el Malecón, la avenida Pedro Menéndez y la Benjamín Rosales podrían llenarse de agua proveniente del río Guayas. En las zonas urbanas, principalmente cuando tenemos una coincidencia del evento de marea alta o pleamar, con lluvias fuertes, con precipitaciones fuertes en los diferentes lugares, principalmente urbanos, se ven afectados los sistemas de drenaje y ocurren inundaciones en diferentes zonas bajas principalmente. Los sectores perjudicados podrían ser más si se registran precipitaciones en la ciudad. Y si bien no podemos evitar la presencia de los fenómenos naturales, sí debemos mantener los sistemas de drenaje limpios para que el agua pueda fluir y que no ingrese a nuestras casas, informó Maite Morán.